hoy esta conexión con ustedes porque además vamos a hablar de un tema muy interesante con dos tremendos invitados. Vamos a conversar acerca del tema de la vejez, estereotipos negativos y el impacto también que esto tiene en la salud. Así que voy a conectar con nosotros ya a los invitados del día de hoy. Voy a partir conectando a la fonoaudióloga Ana Paula Machado. Ella es magíster en lingüística aplicada en la enseñanza de idiomas y además doctora en lingüística y semiótica. Así que voy a conectar con nosotros a Ana Paula. Ana Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Gusto en saludarlo hoy especialmente por su cumpleaños y gracias por la invitación. Muchas gracias, Ana Paula, por este saludo y por el saludo especial también. Gracias por aceptar la invitación. Para mí es un grato honor que estés compartiendo con nosotros el día de hoy. Saludamos también, por supuesto, a la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás, con quienes tenemos el gusto de trabajar y compartir, y a través de eso también nos hemos ido conociendo para poder hablar acerca de este tema. Te agradezco mucho que te conectes con nosotros. Voy a conectar también ahora a nuestro invitado que viene en colaboración también con nosotros, Jerópolis siempre, así que conecto a Camilo Espinosa. Él es sociólogo y es ex estudiante, colaborador de Jerópolis de la Universidad de Valparaíso. Camilo, qué gusto y gracias por conectarte con nosotros. No, gracias. La invitación para mí fue recibida de una forma especial, así que muy contento de poder contribuir a estas discusiones que están en constante tensión hoy en día. Muy agradecido por compartir el espacio también con Ana Paula. Muchas gracias, Camilo. Saludamos, por supuesto, a Jerópolis de la Universidad de Valparaíso, nuestros tremendos colaboradores del inicio de nuestro programa, que están, cierto, colaborando con la vinculación con personas mayores que participan y también con profesionales y quienes están en el equipo. Así que les enviamos un tremendo saludo y agradecemos la conexión que tenemos hoy día también contigo, Camilo. Bueno, el tema de los estereotipos, ¿cierto? Ha salido a la luz, sobre todo hoy, con respecto a lo que estamos viviendo del contexto COVID y pandemia. Ya sabemos que hoy día, ¿cierto? Hay una situación importante que ha visibilizado ciertas situaciones donde podríamos identificar conductas estereotipadas y negativas hacia las personas mayores. Me gustaría comenzar con una pregunta para Ana Paula. Primero, ¿qué son los estereotipos, ciertos, y cómo nacen y se van sosteniendo en el tiempo en nuestra sociedad? Ah, estereotipo, yo creo que es una idea preconcebida de algo, una idea que uno no hace ninguna reflexión y se toma la idea por tomar, ¿no? Como hecha, concretizada, ¿cierto? Y eso es, y el malo está en que es preconcebida, ¿cierto? Eso es muy malo. Y nació con, creo que fue Hoffman, o, o hace a mucho tiempo atrás, hace 1922, Hoffman o Lippmann, no, mire, el nombre ahora olvido ya, pero no No hay problema. importa. Ya tiene casi un siglo y fue una expresión utilizada así hacia una cuestión social, ¿cierto? Yo odio estereotipos, por favor. Yo odio, ¿entiende? Y yo creo que hay que combatir mucho. Así es, Ana Paula, nosotros tenemos en nuestro espacio, ¿cierto? También esa lucha, querer combatir estos estereotipos, ¿cierto? Y sobre todo hoy día los estereotipos que hay hacia las personas mayores. ¿Qué identificas tú con respecto a esto, Ana Paula, de los estereotipos sobre personas mayores? Primero, ya, el adulto mayor está siempre asociado a viejo, como que no tiene más uso, hablando así súper clara, de forma transparente, ¿no? Y como sin desvalorizado, yo encuentro que súper desvalorizado y con mucho paternalismo, que eso yo encuentro terrible, ¿no? Y hay con mucho prejuicio, ¿entienden? Desde los nombres, como, mira, en salud, cuando vas a una consulta,
Ya abuelita, no soy tu abuelita, yo soy abuelita de Catarina, ¿entiendes? No, no me gusta. ¿Qué abuelita? No soy tu abuelita, yo soy Ana Paula. Puedes me llamar de Ana Paula, dona Ana Paula, señora Ana Paula, no importa, pero no de abuelita o otro. Y muchas veces se usa el diminutivo parecendo com carinho, pero não é carinho, é como que depreciativo muitas vezes, não? Ai, dame la manito, outro dia para sacar sangre de la vena, dame el bracito, ai, que isso? Que bracito? Passa, não, el braço esquerdo, por favor, entende? No bracito, isso também me encarga. Eu creio que há muito, por supuesto, eu sou uma adulta maior, ¿cierto? Y eso yo siento en la piel, ¿cierto? Como que usted comprendió, sí, señora, yo comprendí. Bien, ¿entiendes? Como que el prejuicio, perdón, de que el otro no sabe, que es incapaz, que por la edad no comprende, Que no y escuchan eso es muchas veces que fatal. hablan fuerte. ¿Ah? A veces piensan que no escuchan y la voz, ¿cierto? Intensa, casi gritando. No, sí, o grita así, mira, no soy sorda, o pues, ¿entiendes? O, o cuando te explican mucho una cuestión que es obvia, que uno ya comprendió y siguen explicando, yo digo, ya basta, no, ok. Entonces, yo creo que hay mucho, pero viene también de la cultura, ¿cierto? Eso es un dato muy cultural. Ujú. Es Y hacia las importante, ¿cierto? mujeres peor. Porque ahí Es tenemos importante. doble prejuicio por ser mujer y por ser adulta mayor. Es cierto, dentro de nuestro programa, además, Ana Paula, hemos tratado de visibilizar la vejez desde distintas perspectivas, la diversidad, ¿cierto? Creo que es algo súper Ujú. importante y agradezco mucho también que tú lo digas desde ahí, desde lo que sientes, porque puede estar muy estudiado también desde conceptos muy académicos, pero también la experiencia, ¿cierto? De vivirlo, sobre todo en cosas cotidianas como el trato en salud, que es importante yo creo que reflexionar y sobre el impacto que tiene. Me gustaría ahora preguntarle a Camilo, que él para obtener el grado, ¿cierto?, de sociólogo, tú desarrollaste una investigación sobre las representaciones sociales de personas mayores que pertenecían al Club de Adulto Mayor Nueva Era de Valparaíso. Antes que nos cuenten en detalle, ¿cierto?, sobre esto, me gustaría saber cómo surge tu interés por abordar el tema en relación, ¿cierto?, al envejecimiento y la vejez. Eh, Nada, el interés surge en la universidad, buscando un tema para desarrollar mi memoria, y se me presentó la oportunidad y me llegó comentarios sobre el envejecimiento y la vejez. La verdad es que yo nunca, sinceramente, nunca había cuestionado el hecho y el proceso del envejecimiento y de la vejez que vive nuestro país. Por lo tanto, en la universidad también tengo un ramo de gerontología, el profesor Gonzalo Ojeda, en donde pude tener un primer acercamiento a esta problemática como tal, y a medida que se fue desarrollando fui obteniendo mayores indicios de que realmente es una problemática en nuestro país y en el mundo. Entonces nació, cada vez que yo iba investigando un poco más, como todo en la vida, se fue complejizando, por lo tanto se tornaba mucho más interesante. ¿Por qué el hecho de la representación social, siendo que es como un concepto de la psicología social? Es porque está muy relacionada a la sociología en estas tensiones constantes en donde están surgiendo los nuevos paradigmas. Entonces era muy, muy interesante en cómo este proceso de envejecimiento y de la vejez se está llevando a cabo desde, como acaba de decir Ana Paula, desde la misma persona mayor, cómo yo me estoy sintiendo, cómo me estoy desarrollando y cómo el resto me está viendo a mí también, cómo el resto está poniendo una presión sobre mi imagen o sobre cómo yo tengo que llevar mi vejez también. Entonces, el interés nace además también por esta cercanía que nos especializa como profesionales de tener, por ejemplo, mis personas mayores favoritas, que son mis abuelas. Entonces, nace desde ahí, de saber, de entender, de complejizar aún más, de entender que es todo un concepto que engloba muchas cosas. Y la verdad es que me ha ayudado a mi desarrollo personal también. Yo nunca me había cuestionado mi vejez, jamás. Y a medida que lo fui investigando,
me di cuenta que, wow, es bastante interesante y nadie lo hace. Entonces, es bastante llenador, ha sido una experiencia, uff, ¿para qué te cuento? Tengo para rato, pero muy, muy agradecido de toda esta experiencia, que surgió, como te digo, en la universidad, así como buscando un tema, y la verdad es que me gustó demasiado y lo he desarrollado de manera profesional con todas las personas que están apoyándome en eso también, que se necesita harto apoyo, sobre todo de las personas mayores. Así es, comentarte también, Camilo, que el profesor Gonzalo Ojeda estuvo también con nosotros en nuestro programa cuando transmitíamos desde Radio Viña FM, comentándonos también, ¿cierto?, sobre su visión de la problemática, ¿cierto?, a raíz de lo que ocurre en el 18 de octubre en nuestro país. Y la verdad es que Gonzalo también, que tenga que finalmente dicte este tipo de asignaturas, influye directamente también en la formación de los estudiantes, y creo que también ahí hay una experiencia importante, ¿cierto?, de lo que significa que muchas personas mayores se dedican aún, ¿cierto?, a la docencia y se mantienen totalmente activos y actualizados desde ese nivel, ¿cierto? Y muchas veces hay estereotipos negativos asociados a que hay límites, que las personas no pueden. Yo siempre escucho comentar así, a pesar de que tiene 90 años, todavía, es cierto, es como que la edad pasa a ser un pesar. ¿Ya? Y es importante hacer ese análisis porque muchas veces son cosas que están instaladas en nuestra cultura, como decía Ana Paula, ¿cierto? En conversaciones cotidianas que tenemos. Ya hoy cumplo un día año, estoy más viejo, me siento que más limitado, tengo una cana más. ¿Qué significa eso también, ¿cierto? En lo que está arraigado en nuestra cultura. Y por ahí yo creo que hay una influencia directa de los medios de comunicación. Ana Paula, ¿qué crees con respecto a esto de los medios de comunicación que difunden y quizás profundizan sobre estereotipos negativos asociados a la vejez? Yo creo que profundizan. Infelizmente, la gran mayoría de los medios profundizan, porque, en primer lugar, cuando tú destacar un grupo, tiene dos miradas. Una que llama más la atención para ese grupo, pero también como que aleja a ese grupo del resto. Entonces, cuando hablan de adultos mayores, es, es como de un grupo que no está en la sociedad, aparte, totalmente, ¿cierto? Y no se siente la noción de que el envejecimiento se da desde que tú naces, ¿cierto? Usted nació y empezó a envejecer. Dos, que uno construye su propio proceso de envejecimiento. O sea, ahora tú, Patricio, estás construyendo lo que tú quieres ser a los 70, 60, 80, ¿cierto? No, tú no puedes esperar. Y los medios de comunicación acá, estoy hablando de Chile desde mi visión de otra cultura, ¿cierto? De Brasil. Sí Gracias. se marca mucho que el adulto mayor necesita protección, necesita amparo, necesita asistencia, necesita. Pero vamos a preguntar, de verdad, ¿por qué tú necesitas? ¿O qué tú necesitas? ¿Y por qué? Y lo que tú puedes hacer por tus propias necesidades. ¿Entiendes? No es porque yo necesito una cesta de pan, yo te doy el pan y se resolvió. No, yo tengo que enseñar a que tú vas a buscar tu propio pan de alguna manera, no importa la edad. O sea, no es dar el pescado, pero enseñar a pescar. Algo así, no, no. Exacto. Mala traducción, pero No, sí, sería queda así. súper claro. Entonces, yo creo que no importa la edad, porque un adulto mayor o una persona nunca deja de aprender. Entonces, hasta el final de nuestra vida estamos aprendiendo. Entonces, yo creo que no se, hay un preconceito, no se usa esa capacidad de la persona después de los 50, 60 de aprender. Entonces, vamos a ofrecer o que maneras, situaciones, contextos de aprendizaje, de intercambio, y no me gusta el asistencialismo, ¿cierto? Yo trabajé en un hospital público en Brasil
y de toda manera había gente que era súper asistencialista, pero mi grupo de neuro y el grupo de geriatría no se sentía ese asistencialismo, era una cuestión así, activa, ¿no? Y trabajé, no, estuve con grupos de envejecimiento activo en la Ujú. OMS en Ginebra, y la verdad que no se habla así de esa cuestión pasiva, de recibir, no. Es un derecho, yo creo que un derecho humano es envejecer con dignidad, pero todo Exacto. derecho viene con una obligación, una responsabilidad. Entonces yo creo que ahí no sé cómo se concretiza cada vez es más el estereotipo de adulto. Mira, ahora en COVID hay que Ujú. proteger a adulto mayor y niños, por favor, y toda otra población que tiene alto riesgo con el COVID. No se habla de eso, Ujú. ¿cierto? No vamos a nombrar los problemas, eso no importa. Pero, o sea, siempre va marcando más y más. No es que no necesite, no es eso que estoy hablando. Es que Ujú. tú reafirmas el estereotipo, que el adulto mayor es un pobre que necesita que alguien lo ampare, no sé, ¿entiendes? Que la protección, ¿cierto? Y tiene que ver con la infantilización y como dijimos también tiene que ver con el trato. Y que hoy día sale a la luz, ¿cierto? Con el tema del COVID, porque, ¿cierto? Hay una población de riesgo, pero se exagera y también las medidas pueden ser incluso muchas veces restrictivas. De eso, ¿cierto? Vamos a ir hablando también y sobre el impacto que tiene, por supuesto, en la salud. Estamos en esta interesante conversación con la doctora Ana Paula Machado, doctora en lingüística, fonoaudióloga, y también estamos con Camilo Espinosa, sociólogo que desarrolló una investigación también con personas mayores en Jerópolis de la Universidad de Valparaíso, así que saludamos a quienes se van integrando también en nuestra conversación. De ahí vamos a ir leyendo sus saludos, si tienen preguntas también a nuestros invitados. Yo agradezco a Ana Paula que nos pueda brindar sobre todo su experiencia de trabajo. Por ahí, si hiciéramos una comparación, Ana Paula, entre esta mirada que hay y el trato hacia las personas mayores entre Brasil y Chile, ¿ves diferencias con respecto a esto que son más marcadas en nuestro país? Bueno, Brasil es un universo, ¿no? Es súper. Yo creo que Ujú. depende de la región y del grupo social también en Brasil. Por Mm. ejemplo, yo soy fruto de una familia, yo creo que muy singular, porque yo jamás escuché de mis papás, mis tíos, así, ay, cuando yo me jubile voy a hacer. No, Mm. voy a hacer ahora. O sea, mi mamá solo paró de trabajar cuando el médico le dijo, o para o no vas a poder jugar con tu nieto. ¿Entiendes? O sea, no son, mi mamá, o sea, mis modelos familiares son de personas que no hacían mucho caso de la edad, eran otras prioridades, otras. Y eso Y influye hay directamente sobre la forma que tenemos nosotros de ver la vejez y que el ver, envejecimiento, el exacto, o núcleo ahí sea, de la familia. Totalmente. y Ujú. muchos grupos sociales en Brasil no se habla de jubilación. ¿Entiendes? Así, ay, no, cuando yo jubile voy a tener paz, tranquilidad, no. En mi grupo, yo recuerdo en la universidad, con mis colegas en el hospital, se decía, no, paz y tranquilidad, yo tengo internamente, no necesito jubilarme para tener, porque yo puedo jubilar y no tener ni paz ni tranquilidad. Entonces, o sea, yo creo que es mucho de los modelos, y ahí sí, y mi colega puede hablar mucho mejor que yo sobre eso, pero modelos sociales, modelo social y cultural, y mismo modelo familiar. Yo creo que eso pasa todo por los grupos, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, familias pobres de Brasil. ¿Quién, ¿Qué es? La mujer es el centro de la familia porque provee todo muchas veces y las abuelas siguen trabajando, cuidando de los nietos, llevando a la escuela, comprando porque la mamá está trabajando. O sea, puede ser una otra forma de vivir con otras actividades y otros tipos de trabajo, pero siguen De forma activa. activas. ¿Eh? Eso, Ajá.
Exacto, sí, eso creo que ahí es importante analizarlo desde ahí. Camilo, cuéntanos un poquito también en relación a esta investigación que tú desarrollaste, ¿cierto? Y cuáles fueron los principales hallazgos que se ven en este tema, sobre las representaciones sociales, ¿cierto?, de las personas mayores. Bueno, dentro o como primer así gran descubrimiento, esto es netamente de los relatos de las personas, que fueron 10. En una primera instancia se reconoce la edad como una categoría social. Y esta edad, que está marcada como una categoría social, está en constante tensión entre la edad sentida, en la edad que yo tengo y siento, versus la edad cronológica que tengo. Entendiendo esto es que no es la edad cronológica no es el único factor determinante de la experiencia y de la percepción, además, de las personas mayores sobre su propio proceso de envejecimiento y además de la vejez. También se descubren que hay muchos factores, por ejemplo, el económico, como decía Ana Paula, los físicos, los personales, los ambientales y además los sociales. Engloban muchas cosas. Dentro de esto también, de estas representaciones sociales, cómo se configuran, como te mencionaba anteriormente, inciden, sí o sí, influyen de forma directa en los procesos de envejecimiento y en la construcción de estereotipos y valores, ya sean negativos o sean positivos. Dentro de mi investigación encontré ambas esferas. Encontré un envejecimiento o donde las personas se sentían realmente activas, participativas y agentes independientes, pero además encontré estos estereotipos que los trabajé con el término del viejismo, que son como los estereotipos, los prejuicios en base a la edad que tiene una persona, y esta tensión que existía en versus cómo yo me siento era siempre en constante conflicto en cómo me ven. Es prácticamente el problema no soy yo, sino cómo me ven a mí. Entonces era muy interesante, en donde este relato, en cuanto a actitud y acción, también se encuentran estas ideas de viejista o de los prejuicios, los cuales están determinados por distintos factores. Especialmente en los estereotipos y en los prejuicios, estas siempre se van a centrar, o las vi que se centraban en la imagen o en la visión, como te decía, sobre el yo de las personas mayores. Esto quiere decir que el peso social influye en las formas de sociabilización y ponen en manifiesto los discursos que hay en torno a la vejez. Especialmente se encuentra esta tensión, como lo reconocen las personas mayores en sus discursos, desde los más jóvenes, es decir, desde los adolescentes hacia ellos. Esta imagen no es solamente como física, como un primer acercamiento. Física me refiero a las canas, la piel arrugada, etcétera, Claro. sino que también una situación dramática producto de la enfermedad, la pérdida de capacidades físicas, cognitivas, situaciones de abandono, que también eso es algo que les toca el corazón y es algo muy delicado, el tema del abandono, de la soledad, que también como factores negativos que aportan a estos estereotipos y a estas visiones negativas sobre las personas mayores. Y esta valoración negativa se van a fundamentar más que nada, como decía Ana Paula, según el contexto donde nos encontramos, de situaciones económicas marcadas por bajos ingresos, sentimientos de soledad, como te decía, las enfermedades. Por lo tanto, encontrar estas representaciones sociales negativas o viejistas producen un sentimiento de exclusión en las personas mayores y de no pertenecer al medio social que los rodea. Y eso es sumamente importante. Esta exclusión que yo siento por parte de los demás, nace ahí la importancia, por ejemplo, del club. En un lugar de encuentro en donde las personas con las que yo me rodeo están a la par, por así decirlo. Claro, y no hay esta visión negativa o no van a haber prejuicios, comparten gustos por lo demás. Entonces, la idea que tienen los demás sobre mí va a perjudicar de manera directa la relación con el medio. Aun cuando existen redes de apoyos, como por ejemplo te mencionaba el club o la familia, y este encuentro con ideas negativas sobre la vejez se encuentra con este choque generacional que ellos lo podrían identificar de las personas mayores con los más jóvenes, ¿ya? Y también, como, bueno, lo dijo Ana Paula, la cultura aparece como una determinante transversal totalmente, donde los valores, las actitudes y las tradiciones culturales determinan
esta estructura en donde la sociedad considera a las personas mayores en su proceso de envejecimiento influye en las relaciones sociales e intergeneracionales. Entonces, eso como aparece también en género, la, la feminidad del envejecimiento, Sí. totalmente. Yo hice solamente 10 entrevistas y 8 eran mujeres. El club estaba Las que más conformado por participan son 36, mujeres. claro. Entonces, el rol protagónico que toma la mujer dentro del envejecimiento y la vejez es innegable. ¿Ah? Dentro también aparecen como descubrimiento, por así decirlo, el hecho de cómo lo trabajamos en ese sentido, en qué hacemos para poder solucionar estos paradigmas que están así como sobre las personas mayores. Pero en verdad esos son los principales descubrimientos: el género, la cultura, la edad cronológica, la edad sentida, edad cultural, y esa, como te lo mencionaba, esta idea de que yo no soy el problema, sino lo que piensan los demás sobre mí. Esa constante tensión es de estructura. No sé, eso Sí, es... Camilo, gracias. Cierto, quiero reflexionar un poquito, cierto, tomando los dos aspectos que han mencionado, porque se me vienen muchas ideas también, situaciones que he visto de estereotipos, y me gustaría poner un ejemplo para que pudiéramos, y ahí, cierto, reflexionar. Tomando lo que han tomado los dos. Ya, tuve una oportunidad de estar en Brasil y vi en un centro, en un club, donde bailaban gafiera, no sé si está bien, Ana Paula, que bailan Sí. como samba en pareja. Y era un lugar en Lapa, que es un lugar donde es fiesta, caracterizado generalmente por ver jóvenes, pero era muy común ver familias donde habían personas mayores, mujeres mayores, igual compartiendo con la misma ropa, quizás que sus nietas, con maquillaje, bailando en una situación cultural muy espontánea, linda, pero me llamó la atención. Acá en Chile, si nosotros pensamos en un espacio así, en una discoteca, un espacio cierto donde generalmente van jóvenes, si se ve una persona mayor, y lo digo porque lo he escuchado de comentarios de personas, ¿qué hace aquí ese viejo verde? Muchas veces le dicen, ¿cierto? Eh, en este lugar si no es para él. Y ahí, ¿cierto? Se me refleja lo que tú decías, cómo te ve la sociedad y cómo te excluye de espacios, por ejemplo, de recreación. No Claro. sé, Ana Paula, ¿qué opinas con respecto a esto? Bueno, es como acá no veo las mujeres mayores usando bikini en la playa, ¿no? Y en Brasil se Exacto. ve, ¿cierto? Ujú. Quiero saludar porque hay brasileñas, hay gente de Brasil profesional mirando. Mucho gusto en estar con ellos. Mira, ahí viene una cosa, ¿qué me importa lo que el otro piensa? ¿Cierto? El otro no paga mis cuentas, Ujú. no sufre mis dolores. Entonces, si yo voy a una discoteca, si el otro no le gusta, salga. ¿Entiende? No es problema. ¿Entiende? Yo creo que cada uno tiene sus cosas, el problema de él. Si a él le molesta, el problema de él. Es un espacio público. Yo, él puede tener las cuestiones que quiera, ¿cierto? Yo, no me importa. Si yo quiero, vamos, vamos, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo creo que también esa cuestión que el otro va a pensar, eso me limita. Y si yo, pero no olviden, el ser humano tiene la opción de decir sí o no a una Exacto. situación. Entonces, si yo hago la opción de estar aquí, de me exponer con mi edad, ¿cierto? Es mi opción. Ujú. Si a alguien no le gusta, bueno, ¿qué puedo hacer? Oh, ¿Cierto? me Entonces, yo creo gustaría... que esa No, exclusión también pasa por el concepto que el sujeto tiene. Yo me voy a, no voy a dar el poder al otro de me excluir, ¿entiende? Eso no Ujú. puedo jamás, que eso me saca mi libertad. Y eso es lo que Que más autolimita. preservo. Sí, yo soy súper hija de los años 60, ¿ah? Sí, muy flower power, libertad y todo. Pero mira, es del lado bueno de los años 60 y 70, ¿cierto? Yo preso mucho mi libertad, muchísimo.
Ujú. Entonces, mi libertad de ser y mi libertad de pensar, pero respecto del otro. Entonces, si Patricio no te gusta encontrarme en un bar tomando cerveza con mis alumnas, es problema tuyo. Claro. Ujú. Usted Ujú. elige no gustar. Yo simplemente estoy, ¿cierto? No Exacto. te molesto. No sé yo pongo cuestiones así de súper de día a día. Podemos Sí, sí, sí. subir, podemos, o sea, discutir como académicos, pero yo creo que acá no es el espacio. Ujú. Yo, bueno, a lo mejor estoy con una visión ah, muy brasileña, ¿cierto? No sé. La idea es que Ah, tengamos, por supuesto, estos aportes también y estos análisis culturales que vamos viendo con Claro. respecto a esto. Camilo, tú nos querías mencionar algo también al Sí, respecto. es súper interesante como lo plantea Ana Paula, porque dentro de esto, como lo que voy descubriendo a medida de los relatos, es que eso mismo, que las formas de envejecimiento y de vejez van cambiando, de que no están perpetuando, por ejemplo, dentro de uno de los relatos, una persona decía, no, mi mamá quedó viuda y vivió el luto toda su vida, onda, murió vestida de negro. Entonces ellos ya no reconocen eso como algo propio de ellos. No sé si me explico, como ha cambiado la forma de envejecer y es algo generacional. Entonces, ellas, aún así, por ejemplo, y esto es como un peso más hacia la mujer, manteniendo, por ejemplo, la idea de la belleza, mucho, así en el sentido del cabello, de la imagen, y siempre, siempre, siempre cargada hacia cómo me van a ver. Sí, eso es sumamente como que marca una constante. Entonces, este cambio esta transición del envejecimiento nuevo, de la vejez nueva, de cómo yo me estoy sintiendo persona mayor, está cambiando y está en constante tensión. Y somos nosotros los precursores de eso. Nosotros tenemos que cambiar esos paradigmas, como lo dice ella. ¿Qué me importa a mí lo que está pensando sobre el otro de mí si yo quiero estar acá? No es problema mío, realmente es tuyo. Entonces, es interesante cómo se va desarrollando, sobre todo hoy en día que se están viendo estas discusiones. Las personas se están sintiendo empoderadas para poder hacer estos cambios, donde la discusión entra en el tema, donde antes quizás era sabido, pero no se trabajaba, no se discutía, ni siquiera se conversaba. Entonces, estos Yo creo espacios que son ideales. no, yo creo que tampoco se visibilizaba mucho Claro, porque yo sé que de hace años muchas personas mayores han estado trabajando en este tema, ¿cierto? Donde ellos mismos relatan, muchos mayores dicen, bueno, hemos ido a espacios donde nos dicen que van a haber cambios y después la verdad es que no pasan porque son cambios fuertes, potentes, que sí, implican ciertos cambios culturales, como dicen ahí, o como hemos mencionado, pero también que tienen que ver con lo que vemos sobre todo en los medios de comunicación, ¿cierto? Donde hay se exacerba esta imagen, ¿cierto? De ir en contra de las canas, de la vejez eterna, de la eterna juventud, ¿cierto? De lo que se dice, ahora no tengo 30, no son los 50, son los nuevos 40, o sea, no quiero vivir esa edad, ¿cierto? El mismo tema ¿cierto? De la edad cronológica y el peso y el cargo que tiene, cuando muchas veces hay otras situaciones que van a ir definiendo, ¿cierto? ah, El cómo yo me hago cargo también, ¿cierto? De este estereotipo de vejez que hay, como mencionan ustedes. Muchas personas mayores dicen, es que yo no quiero ser un cacho, ¿cierto? También. Y si esa mirada, ¿cierto? La vemos desde que para envejecer bien yo tengo que todos los días ir trabajando para poder llegar, ¿cierto?, en funcionalidad, ¿cierto?, dentro de lo posible, ¿cierto?, controlando la salud, en ese sentido, o sea, eso influye directamente. Y por ahí me gustaría ir, ¿cierto?, en la conversación, pero antes de eso quiero saludar, por supuesto, a todos quienes están comentando, en nuestro chat, como dijo también Ana Paula, hay comentarios desde Brasil, así que saludamos, por supuesto, a quienes nos ven desde Brasil. Saludar también, voy a ver si es que tenemos muchos saludos, así que voy a ver si es que hay eh, si es que hay aquí, vamos a ver si es que hay alguna pregunta, algún comentario, ¿cierto? Eh, y un comentario, nos dicen... No, proyecto. Es un tema muy interesante el que abordaron, orgullosa de Camilo y el trabajo que logró. Es hermoso que transmitan por estos medios, informándonos y educándonos
con todos sus conocimientos que comparten. Agradecida a cada uno presente, la doctora Ana Paula y Patricio, felicidades en tu día, muchas gracias. Nuestro espacio busca eso un poquito, ¿cierto? Cambiarle la mirada. Gerosón partió así, cambiémosle un poquito la mirada al envejecimiento, porque cuando yo preguntaba en alguna clase o en algún lugar, en algún espacio de formación, definan envejecimiento y todos se iban al deterioro, a que escuchan menos, a que la voz y que bla, 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 pero nadie hablaba de otros temas que son, que tienen que ver, ¿cierto?, con aspectos muy positivos con respecto al envejecimiento. Y de ahí dije, bueno, no hay en los medios de comunicación que influyen tanto, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que visibilizarlos y sobre todo del impacto que tienen. Así que estamos también tratando de dar continuidad a nuestro objetivo, ¿cierto?, sobre lo que es visibilizar la vejez. Hay un comentario que nos dice Liliana Sousa y nos dice, somos llamados a participar de reuniones de fiesta con los nietos, con los amigos de los nietos. Ahí hay algo importante, ¿cierto? Que es el encuentro intergeneracional y yo creo que de ahí también tenemos que conversar acerca de eso. También nos mencionan que incorporar las nuevas tecnologías a las personas mayores es necesario para la propia autonomía. ¿Y qué tan necesario y bueno ha sido hoy el uso de la tecnología, ¿cierto? Ana Paula. Ah, Eric y Daniel, yo diría incorporar las tecnologías, o sea, que los adultos mayores puedan incorporar las tecnologías, porque mire el discurso, incorporar las tecnologías a alguien. No, que ellos sepan, que nosotros sepamos que es necesario incorporar las tecnologías. Yo creo que es eso, es como un discurso en que yo me apodero, yo tomo el poder. Yo necesito eso, ¿cierto? Para seguir. Entonces, yo quiero que, me encanta esa palabra empoderamiento, y veo aquí amigas mías súper empoderadas, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que tiene un discurso de empoderamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa que yo, que cumplí 70, puedo tener ese discurso todavía que muchas veces es más joven, entre comillas, do que de muchos jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué es eso? O sea, y las pérdidas de la adultez. Eso son, podría dar cursos sobre eso, yo creo, con mi colega, porque no, muchas de las pérdidas no son mitos y otras, no importa la edad. Yo puedo tener un joven de 20 años que por X razones tiene pérdidas cognitivas más severas que muchos adultos de 80, 90 o 100 años. Entonces, es todo a ver en qué medida y qué pasó. Conocer un poco. Eric y Daniel, me encantó la idea, pero yo que trabajo con discurso, puedo como que hacer ese análisis y decir, vamos a revertir ese discurso, ¿cierto? No soy pasivo, yo incorporo, o sea, eso es el mensaje que yo creo que tiene que llegar a la sociedad chilena, ¿cierto? Ujú. Cada uno se apropie de sus derechos y de sus deberes también, ¿cierto? Entonces, ya, ¿cuál es mi derecho? Eso, pero no es solo bono, no sé, esa cuestión otra, pero mis otros derechos, de mi derecho, yo tengo voz, ¿cierto? Y Puedes aportar. me gustaría que me escucharan. Si no me escucho, yo voy a tener, ninguno saca mi voz. Ese es el punto. Yo tengo la voz. Si usted quiere escuchar, bien. Si no quieren, yo soy désolé, disculpa, ¿no? Pero yo no puedo perder mi voz porque es mía. Es mi derecho tener una voz social. Súper importante, Ana Paula, ahí lo que estás mencionando, ¿cierto? Con respecto a la participación, ¿cierto? Real y no al asistencialismo que muchas veces vemos, que tiene que ver con bajadas, ¿cierto? Donde incluso en actitudes se dice que lo que yo sé lo que te hace falta, casi te lo entrego, pero en qué momento la persona, ¿cierto? Menciona, dice sus estrategias, sus ideas, sus pensamientos. Yo creo que es súper importante ahí. Camilo. Eh, claro, de tomar, entender que las personas mayores son agentes de decisión activos, que
tienen la palabra. Esto quizás es muy, muy así como cercano, pero por ejemplo, volvemos como a los ejemplos diarios de la vida cotidiana. Por decirte, el abuelo de un amigo estaba arriba de una escala y iba a cortar una rama. Mi amigo le dice, oye, bájate de ahí porque, pucha, te puedes caer. Y el abuelo se enoja. Y me dice, pucha, mi abuelo que se enoja. Y yo le digo, pero es que igual tienes que entender que tú lo estás limitando. Tú le estás diciendo que no puede hacerlo. Y si él se siente con la capacidad de hacerlo, ¿por qué nosotros vamos a decirle que no puede hacerlo? Entonces, estos, por ejemplo, son ejemplos cotidianos de vida diaria en donde el lenguaje y el discurso crea realidades. Por lo tanto, hay que tener cuidado ahí con, por ejemplo, cómo nos vamos a expresar. A mí, la experiencia de trabajar con el envejecimiento y la vejez me sirvió a mí para cambiar mi propio lenguaje, de tener cuidado con la palabra viejo, vieja, en el sentido de no llamar a una persona abuelita, como decía Ana, por su nombre, quitar esa como una venda que tenemos, así como es muy importante entender que son agentes activos de decisión. Es un trabajo cultural, de estructura, y en donde todos somos participantes de eso. O sea, queremos cambiarlo, pero también tenemos el deber de cambiarlo, de participar en ese cambio. Eso es importante, ¿cierto? Cómo nos vamos involucrando también en este tipo de cambios culturales, cómo nos vamos apropiando del lenguaje, ¿cierto? Llama la atención a veces ver en la televisión incluso autoridades cuando dice, el intendente dice, la mayor cantidad de nuestros adultos mayores de la región son personas que son enfermos. Y la verdad es que si nosotros analizamos, exactamente hay una cantidad importante de personas mayores en esta región que no son no son nuestros, a eso voy, ¿cierto? Y Claro. ese enfoque protector que ellos son nuestros, los tenemos que cuidar y proteger. Y no son, la mayoría son personas enfermas, no, para nada. La dependencia es siempre menor. Entonces, esos estereotipos que hay ¿cierto? Tienen un impacto. Ana Paula, coméntanos un poquito acerca de qué consecuencias pueden tener estos estereotipos negativos que vemos en la salud de las personas. Ahí tiene, porque ahí si tú estás abierto o tú tienes una tendencia a, ¿cierto? Y no tienes las herramientas para combatir, puede incluso tener en la salud mental, ¿cierto? Y yo creo que a un largo plazo hasta en la salud física, porque ah, nunca me gusta hablar de las consecuencias malas, ¿cierto? Pero creo que sí, eso o sea, marca más la parte negativa del envejecer. Por supuesto que hay, ¿cierto? Hay cosas que, bien, me encantaría hacer, pero voy a hacerlo de una manera o de otra. O sea, Ujú. si no hago en un minuto, voy a hacerlo en dos, ¿cierto? Pero no va a ser. Una observación solo, cuando muchas veces usted escucha en la tele personas que dicen, nuestros adultos mayores, los adultos mayores, pero él es un adulto mayor. También, también. Entonces, Claro. ¿qué mundo? O sea, eso es una incoherencia discursiva así tremenda, ¿cierto? Dice, pero para lá, ¿de quién estamos hablando, cierto? Entonces, y el miedo de asumirse como, ¿no? Entonces, yo creo que, Camilo, sería lindo que empezáramos una investigación de cuáles son los sueños del adulto mayor. No, o sea, pregunta a tu abuela, ¿usted tiene sueños? ¿Hay cosas que usted quiere hacer y que no logró hacer hasta ahora? ¿Usted cree que hay posibilidades de hacer, que no hay posibilidades? Yo creo que eso son temas más importantes do que si te duele la espalda o si no bajas la escalera rápidamente, o sea, pero ¿qué sueños? Por ejemplo, hay esas brasileñas que están ahí, van a decirle que yo tengo un sueño, yo quiero aprender a surfar. Eso, bien, bien. Exacto. Y en mi ciudad, en Santos, hay un grupo de surfistas que dan clases para adultos mayores. Ujú. Pero, ¿por qué? Porque ellos se manejaron para con el grupo, el tipo de board, todo eso. Me muero de ganas, ¿cierto? Ya estoy esperando. Yo quiero viajar, yo quiero conocer lugares que no conozco, ¿cierto? Me encantaría escuchar al vivo algunas bandas, que yo soy súper rockera, de varios estilos de rock. Me encantaría escuchar al vivo unas bandas todavía que
por plata o por trabajo o por familia, así no tuve la ocasión de. Entonces, pero Patricio, para que tengas un poco de envidia, yo vi a Ujú. Jimi Hendrix al vivo en Estados Unidos. Yes, ¿Verdad? sí, con la Tremendo, guitarra. tremendo. No, tremendo. Entonces, ah, yo tengo una vida con muchos privilegios, ¿no? Dios me brindó con algunas cosas muy lindas. Entonces, yo creo que ah, hablar el adulto que está susceptible, es así la palabra, que Ujú, está sí, así sensible, es. ¿no? Que está de riesgo para ah, tener algún problema con una sociedad que lo pone para abajo, yo creo que tiene más posibilidades de tener problemas por aislamiento, o sea, por N otras razones, ¿no? Podemos hablar de audición, de cognición, de N otras cosas. Entonces, yo, un día, Camilo, cuando se termine eso, yo le voy a invitar a tomar un café con Patricio y vamos a discutir Mira, algún tema. Me encanta. Por Perfecto. sí, ejemplo, era un curso que me encantaría hacer ahora, sociología. ajá. ¿Por qué? Yo creo que complementaría Sí, eh, mi conocimiento, ¿entiendes? Otras cosas que y es con muy ese, interesante, además. exacto, no, no es súper. Filosofía y sociología son importantísimos. Entonces yo creo que son, eh, sí, puede el adulto que está propenso, que tiene una posibilidad, esa cuestión social de su entorno y de la media puede, porque la media va a actuar sobre él y sobre el contexto en que él vive, las personas, ¿entiendes? Entonces yo digo, ay, el pobre abuelito necesita un bono por eso, por eso, por eso, ya. Entonces vuelvo a reafirmar necesidad, Ujú. ¿cierto? Y no empoderamiento. Eso es importante, la mirada, ¿cierto? Y esa estrategia cuando es asistencialista, ¿cierto? O cuando permite la participación. Camilo, cuéntanos, ¿cierto? Al respecto. Aquí apareció algo y es con lo que, ¿cierto? Deberíamos seguir en nuestra conversación porque hemos hablado, ¿cierto? Sobre esta crítica, sobre también lo que vivimos y también lo que se vio en la investigación. Pero aquí nos mencionan qué estrategias proponen para cambiar estos paradigmas, mitos, edadismos sobre el envejecimiento actual. Camilo. Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante y profunda y en constante construcción, porque yo creo que hoy en día están todos los profetas con la verdad, pero en verdad es un trabajo muy complejo. Yo creo que lo que es más, lo más idóneo son los trabajos intergeneracionales. Yo creo que ese trabajo intergeneracional es lo mejor para ir rompiendo estas barreras de paradigmas frente al edadismo, viejismo, frente a la imagen que tengo de la vejez y todo. ¿Por qué? Es muy autorreferente, pero es porque hizo un cambio en mí. Y es que yo en esos encuentros intergeneracionales me di cuenta de que tenía una visión errónea o quizás ni siquiera tenía una visión sobre el envejecimiento. Por mucho que yo haya estudiado todo el tema en la tesis, si yo no lo vivo ahí, no estoy viendo cómo se relacionan las personas, no estoy participando, es muy difícil generar el cambio desde la idea si frente a la acción no estoy tomando una rienda. Entonces es muy importante que toda la estrategia, hay mucha posibilidad de generar espacios intergeneracionales. Este mismo es uno, de conversación, porque las conversaciones igual van a transformarse y lo importante es que se genere una reflexión dentro de tu conciencia en donde digamos, wow, pucha, me tomo un segundo, reflexiono, pienso, veo mi contexto, cómo me afecta a mí, cómo afecta a los de mi alrededor. Entonces, una buena estrategia siempre va a ser estos encuentros intergeneracionales, compartir colaborativo, entender que tanto las personas mayores como nosotros tenemos algo que decir, esa experiencia nutritiva en donde nos vamos a encontrar con el otro o la otra, es importante para nosotros crecer como personas. Y a medida que vayamos creciendo como personas, también vamos a crecer como profesionales directamente. Porque eso es lo importante, donde podamos entender las problemáticas que nos afectan y que nos son lejanas a nosotros.
sobre todo en este tema del envejecimiento y la vejez. Y las estrategias para mí, yo creo, es eso, un trabajo colaborativo, intergeneracional, de constante cambio, porque va a ir cambiando. Después nosotros vamos a llegar a personas mayores y vamos a tener otros desafíos quizás. Sí. Entonces, está en constante cambio. Es importante dentro de esto la interdisciplinariedad que tiene el asunto de la gerontología, de que kinesiólogo, nutricionista, antropólogo, psicólogo, sociólogo, fonoaudiólogo, etcétera, todos pueden contribuir a este cambio de paradigma en donde este trabajo está en constante cambio, en tensión también, porque como todo, hay gente que se va a tomar en serio lo que piensan de mí. Entonces ahí el trabajo es mucho más difícil. Tratar de Exacto, hacer cambiar a arraigado en una la persona. persona, claro, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a convencer de que el problema no es de él, sino que es de las otras personas de repente? Sí, yo creo que también, ¿cierto? Hay cómo se influyen en esto tan individual sobre la imagen que tengo y sobre los límites también que yo me establezco en este estereotipo. Comparto plenamente, Camilo, ¿cierto? Esto de que en la formación o en la experiencia, en el trabajo que uno tiene en esta posibilidad de trabajar con personas y con personas mayores, está la mayor cantidad de aprendizajes desde lo académico, laboral, pero desde lo personal también. O sea, cuestionarte también cómo quieres envejecer, cómo hoy día tú llevas tu vida para el envejecimiento, ¿cierto? Yo creo que es la tremenda oportunidad. Por ahí muchos buscan la fórmula mágica de la eterna juventud, ¿cierto? Claro. O de cómo llegar y todo, y esa clave está en ti, solamente tienes que tener y darte esta oportunidad también de compartir con otros en este encuentro, en esta conversación, sobre todo cuando es intergeneracional. Ana Paula, ¿qué nos puedes referir, ¿cierto? Como estrategias para romper estos estereotipos negativos? Primero, Camilo, no es solo tú que aprendes. Cuando yo voy a trabajar con grupos de adultos mayores, ¿cierto? Yo, adulta mayor, uy, y cómo aprendo, porque hay choque de culturas, ¿cierto? Porque en mi expresión se nota, porque una señora una vez de un grupo de vecinos dice, pero usted no cocina. Yo dije, no, no, no me, pero, profesora, ¿cómo usted no cocina? Yo digo, uy, una historia de vida, todo eso. Entonces, ahí empezamos, como era difícil para ella, encontrar a alguien de su propia edad que no cocinaba, y mujer. Claro. Y ahí empezamos a hablar de eso, ¿no? Y justamente discutimos, y mira, a lo mejor yo como más huevo frito que usted. Usted cocina cosas. Entonces, ahí fue un tema de desarrollo que yo necesitaba y yo aprendí con ella, aprendí unos tipos de cocina fantásticos. Dos, yo creo que hay que cambiar el discurso y decir a las personas, somos todos ciudadanos, ¿cierto? Con deberes y derechos. Entonces, si alguien habló de las conferencias mundiales de los derechos, ¿cierto? Los países son signatarios en el papel y porque es difícil implementar, porque eso no da Ibope, Ibope en Brasil, no da marketing, ¿cierto? Ujú. No da número, no da rating la tele, ¿cierto? Una conversación así muchas veces no da rating, ¿entiende? Y yo creo que ese trabajo intergeneracional nutre los dos lados, ¿cierto? Porque nutre mi paciencia cuando yo tengo que ser. Paciencia es una cosa que a veces tengo, a veces no tengo, ¿no? Pero tengo que tener paciencia, por ejemplo, con mis alumnos, porque yo digo, ¿cómo ustedes no comprenden? Así, ¿cómo que no comprenden? ¿Cierto? Y yo tengo exalumnas que están escuchando acá, quizás, y es dice, baja, profesora, baja, ¿cierto? O sea, yo digo, ok, entonces vamos, vea, va, y ahí, pero ahí ya en broma, ¿entiende? Pero esa interlocución no tiene que tener edad, o sea, es con mayor, con el bebé, o sea, hablar con el bebé no como un ser tonto, Ujú. pero con cariño, por supuesto, ¿no? Pero
con ser en desarrollo, ser con un futuro ciudadano que pueda tomar decisiones. Yo creo que eh, me encanta la palabra ciudadano, un poco política, pero es súper potente. Sí, Somos todos ciudadanos, ¿cierto? O sea, hay muchas votaciones que son las personas con más de 50 años que van a votar, exacto. porque tiene esa noción de ciudadanía, pero quien reclame el que no fue a votar. Ujú. O sea, si no va a votar, perdón, tú no tienes derecho a reclamar, ya Ujú. va y ahí cumple tu deber, mismo si no es obligatorio como acá. Entonces yo creo que cuando esa interlocución entre ciudadanos, entre personas, se aprofunde, ¿cierto? Y que no sea solo un joven que dé su lugar en la micro para un adulto mayor, pero también un adulto mayor que se levante cuando entra alguien que usted ve que está muerto de cansancio, Ujú. ¿cierto? Y usted se levanta y dice, Señor, sienta aquí, por favor, que yo creo que usted está un poco más cansado que yo. O Ujú. sea, esas actitudes que son de relación, ¿cierto? Eso cambiaría. Y una masiva discusión y difusión de ideas desde universidades, como usted, el trabajo que usted está haciendo ahora es impresionante, Gracias, Patricio. No, gracias. de verdad, o sea, es súper potente. ¿Entiende? Como Camilo acá, que no nos conocíamos, ya tenemos temas en común para conversar, que estamos de acuerdo. O Claro. sea, mirar gente aquí que dice, eh, que yo leo acá, digo, oh, meu Deus, perdão por mi brasileiro, no, meu Deus, No. pero digo, mira las ideas, ¿no? O sea, estamos afectando, o Ujú. sea, interviniendo en personas con quien estamos dialogando, ni que sea por chat, por lenguaje escrita, no importa, ¿no? Y yo, sí, Natalia, cuando tú abres la puerta, la persona puede hablar. ¿Y por qué no hablar de problemas también, cierto? Ujú. ¿Y por qué no ser personal? Yo creo que eso acá se teme mucho ser personal en Chile, ¿eh? Perdón, esa es una cosa que, ay, no, no, es un tema personal. Pues, pero yo soy una persona, entonces mis temas son personales, ¿cierto? ¿Por qué no, por qué no colocar en la primera persona? Porque Es cuando verdad. yo digo nosotros es bueno, en lingüística hay todo un estudio sobre eso. No, es yo me asumo, ¿cierto? Entonces, entonces, presentificar, ¿no? Y personalizar la experiencia. Yo creo que eso es súper importante. Cuando tú da voz a el otro, Ujú. usted le da condición de ejercer su ciudadanía, ejercer sus valores, sus creencias, sus derechos. Derecho es una palabra que está se poniendo vacía de tanto uso, ¿no? Porque Sí. con mucho uso el significado se esvacía un poco. Pero yo creo que es por ahí el camino, ¿cierto? Muchas gracias. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, se puede. Yo creo que eso, y yo creo que también, como mencionaste tú, estos espacios que estamos generando de trabajo a través de Gerosum, con las transmisiones, ¿cierto? Y estas conversaciones interesantes de las cuales de verdad yo aprendo mucho, así que les agradezco mucho la presencia y también de los espacios que hoy día estamos generando con personas mayores a los cuales los invito para que también puedan participar. Tenemos comunidades virtuales con donde nos juntamos y nos encontramos con personas mayores con la excusa de hacer estimulación cognitiva y comunicativa a través de la tecnología, donde hay varios que están ahí mencionando y comentando. De hecho, Oscar, un amigo que está participando, y dice, los encuentros intergeneracionales se mutan las funciones del maestro y estudiante. Eh, También nos mencionó Oscar de lo importante, ¿cierto?, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, sobre un tema que también podríamos hablar más adelante. Benjamín nos dice sensibilizar a todas las personas sobre el envejecimiento.
es uno de nuestros objetivos también, ¿cierto? Sensibilizar que el envejecimiento es responsabilidad de todas las edades, y eso es súper importante, yo creo que visibilizarlo. Me gustaría que ya cerrando, se nos va la hora, ¿cierto?, de nuestro programa, nos estamos pasando incluso, si nos pudieran entregar un mensaje, Camilo, por favor, un mensaje, ¿cierto?, ya para despedirnos y para ir cerrando este interesante programa. Pucha, para mí, en verdad, como lo que rescato realmente de todo esto es que es de real importancia para nuestra sociedad, para todos nosotros, el reconocer el envejecimiento de la población como un desafío a nivel país y que se debe afrontar desde una multiplicidad de sectores y de actores sociales en una línea de trabajo intersectorial y que además tenga como objetivo principal un envejecimiento activo. No envejecimiento activo como algo físico, sino que con todo lo que conlleva, social, cultural, psicológico, emocional, etcétera. Tratar de entregar las herramientas para poder desarrollarnos como personas, para entender que estos procesos son naturales, son de la vida y que hay que estar preparados y estar en constante cambio, en donde pucha, lograr que las personas mayores alcancen los mejores niveles, ya sea, como te decía, de salud, participación, seguridad, aprendizaje, todo lo anterior da la importancia de que estas representaciones sociales, la importancia de las representaciones sociales y resignificar y la construcción y el significado que se asume a la vejez y el envejecimiento y que ya estamos claros que inciden directamente en los procesos. Así que ese yo creo que es un desafío que lo tenemos todos, que en Jerópolis se me dio la oportunidad de ir con el profesor Cabeza, en donde el desafío era para nosotros como profesionales, pero además para nosotros como hijos, hermanos, nietos y todo lo que conlleva. Somos ciudadanos, como decía, y este es una temática de la sociedad, de estructura. Por lo tanto, el desafío es personal y colectivo a la vez. Así que los invito a todos ahí que nos hagamos un pequeño break y lo pensemos. Gracias. Sí, y, Camilo, te agradezco por plantearlo también desde esa perspectiva, desde el involucrarse, porque es algo que nos afecta a todos, ¿cierto? Solamente que estamos en distintas etapas, en distintos momentos, pero día a día lo estamos viviendo incluso. Ana Paula, por favor, también un mensaje para cerrar ya esta interesante conversación que hemos mantenido. Mira, el envejecimiento activo, no olvide, empieza cuando tú te das cuenta que ya vivió un día más. O sea, Patricio, hoy tú empiezas, si no te dabas cuenta, hello, empieza a construir tu envejecimiento. Camilo ya empezó, ¿cierto? Entonces, el envejecimiento activo no es una cuestión que se va a construir en el futuro, se tiene que construir día a día. Y dos, hay cosas buenas, sí, hay cosas buenas, hay cosas malas en toda la vida. Porque imagina un joven que está me escuchando ahora y dice, ay, pero ella es mayor, todo eso. Digo, pero si tú tienes 20, para un niño de 5, tú eres viejo. Ujú, ujú. Correcto. ¿Entiendes? O sea, esa es de cuál es la mirada. Eso que yo digo a mis alumnas, todo depende de qué punto usted mira el objeto de tu análisis, ¿cierto? Entonces, agradezco el espacio, Patricio. Yo me divertí mucho. Yo creo que eso, la vida tiene que tomarla con alegría sin perder la profundidad y la sensibilidad. Y hay gente de México, de Argentina. Qué lindo, ¿no? Y yo creo que esos espacios son espacios de vida, de construcción de vida, ¿cierto? Y ya que estamos en este planeta, vamos a buscar estar de la mejor manera, ¿cierto? Un abrazo enorme aquí en este día que Muchas gracias, muchas gracias. Yo les Dios agradezco te bendiga. Un gusto, que Ana. mantengamos esta conversación tan agradable, ¿cierto? Es un regalo también y que también podamos compartirlo con nuestra audiencia. Invitarlos a que sigan sintonizando nuestro programa, saludarlos a todos quienes
también interactuaron en el chat. Les agradecemos los saludos, no alcanzamos a leerlos a todos, ¿cierto? Pero sí, por supuesto, les enviamos un afectuoso saludo, les agradecemos la sintonía, los invitamos nuevamente para conversar el día viernes a las 14 horas. Vamos a estar con una querida amiga Aide de Perú, Conexión Mayor, donde vamos a estar conversando acerca de los derechos también de las personas mayores y una gran iniciativa que se realiza en Perú. Nos interesa mucho conocer las perspectivas de otros países para colaborarnos también y, por supuesto, para ir construyendo cada vez una mirada más positiva hacia lo que es el envejecimiento y la vejez. Les agradezco, por supuesto, la conexión. Nos volvemos a encontrar. Agradecemos, por supuesto, a Vol.radio, señal de expresión, por esta transmisión también, y a todos quienes nos acompañan. Camilo, Ana Paula, un gustazo. Nos vemos. Muchas gracias. Está pendiente el café y otra invitación a nuestro programa. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, muchas Chao. gracias. Chao. Gracias. Gerosum. Hablemos. Chao.